Quiero saludar a mis hermanos en las redes sociales también, que el Señor les bendiga. Y bueno, pues vamos ahí a Mateo 28 del 5 al 6 y con ese vamos a iniciar el tema de Él resucitó. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Qué dice? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Con esto iniciamos la predicación de Él resucitó, y como se los hemos dicho antes, lo que es San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 escritores diferentes, los cuales hablan del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, donde Él se glorifica, ¿verdad? Y se cumple la palabra que fue anunciada desde Zacarías 9:9, que iba a entrar un rey, ¿verdad? Un rey justo, un rey humilde, ¿verdad? Les explicaba yo el fin pasado que esa profecía de Zacarías había sido escrita 520 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, imagínense. O sea, ya era una profecía que el Señor tenía para el mundo, que iba a venir un Salvador. Ustedes saben que el pueblo de Dios era el pueblo escogido y no había más quienes iban a ser salvos más que el puro pueblo de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que la primera vez que vino Jesucristo, la primera vez que vino Jesús, dice que a los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. O sea, Jesucristo había venido la primera vez por el pueblo de Dios, por ese pueblo escogido. Pero ese pueblo, los mismos que gritaron Hosana, Hosana cuando iba entrando, después gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y lo estuvimos explicando, lo que fue el servicio del jueves, el servicio del viernes. Y veíamos, ¿verdad?, la fragilidad del ser humano, de cómo nosotros aparentemente estamos bien con Dios, pero a veces no nos responde algo y de repente como que nos enojamos con Dios o nos entristecemos con Dios. ¿Alguien se ha enojado con Dios? La verdad, ¿sí? Yo también. ¿Alguien se ha puesto triste con Dios? Yo también. ¿Alguien ha creído que no le escucha a Dios? Yo también, sí, todos, ¿verdad? O sea, es normal porque somos humanos, ¿verdad? Y en nuestra mente finita no alcanzamos nosotros a comprender por qué el Señor a veces tarda aparentemente en contestar algo, pero el Señor no tarda. El Señor siempre llega a tiempo, justo a tiempo, con la respuesta que nosotros necesitábamos. Si Él hubiese contestado antes y usted y yo no estuviéramos preparados, de nada hubiera servido que nos hubiera traído respuesta, porque no hubiéramos podido saber qué hacer en el momento, ¿verdad?, que nos estaba trayendo respuesta el Señor, porque ni tú ni yo estábamos listos para esa respuesta. Dice ahí en el contexto de Mateo, estamos empezando con el libro de Mateo. ¿Se acuerda que también todos estos días estuvimos viendo que en el libro de Mateo, una de las características del escritor Mateo era que él cuenta mucho, ¿verdad?, los personajes? ¿Se acuerda que contaba los 2 endemoniados, el asna y el pollino, ¿verdad? Y aquí me llama la atención que aquí en el libro de Mateo, vamos a leerlo desde el versículo 1, ¿sí está ahí? Dice, pasado el versículo 1, estamos ahí, 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿vinieron quiénes? María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y había un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra. ¿Cuál piedra, hermanos? La del sepulcro, ¿verdad? Que era una piedra que dicen que históricamente tenían que ser muchos hombres, porque era pesadísima esta roca, ¿verdad? Y entre muchos tenían que moverla. Un solo hombre no podían, y no se podía de adentro, ¿sí? Tenía que ser de afuera, porque estaba por fuera aquella piedra, tenían que rodarla, moverla, y no se podía por dentro. Después dice, en el versículo, dice, y se sentó sobre ella. Vamos al 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Usted siempre que está leyendo, no sé, pero yo sí me imagino como una película. Yo cada vez que leo me imagino que una película.
Todo lo que estoy leyendo para mí es una película. Y dice, su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas que temblaron y se quedaron como muertos. Dice, mas el ángel, o sea, este ángel que apareció, dice, respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue que crucificado. Entonces vuelve a reafirmar o confirma que Jesucristo había sido, ¿qué, hermanos? Crucificado, ¿verdad? Él había sido llevado a la cruz y había muerto en esa cruz, tanto así que lo habían llevado al sepulcro. Después dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venir, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, ¿sí? Está hablando de estas mujeres, ¿verdad que sí? Siempre que ve algo interesante, subraye su Biblia o escríbalo, ¿verdad? Dice, y entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, o sea, tenían entre miedo y entre que estaban emocionadas, ¿verdad? ¿Les ha pasado así? A mí sí. Y dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, salve, las estaba saludando, ¿sí? Por eso yo les decía hace rato ahí en el grupo, les decía, cuando ve a alguien, usted recíbalo así, Él ha resucitado, Él ha resucitado. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy bien contenta, porque Él ha resucitado. Yo desde la madrugada ando bien contenta. Dice, y ellas acercándose, ¿qué hicieron ellas? Abrazaron sus pies, ¿y qué hicieron? Le adoraron. Usted sabe que la palabra adorar, ¿verdad? Es proskuneo, es postrarse. Eso es adorar. Eso significa adorar, hermanos, ¿sí? Postrarse. Después dice, y entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Les vuelve a decir, no teman, y vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí, ¿qué? Y allí, ¿qué? Me verán. Las instrucciones entre el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan va detallando ciertas cosas. Por eso para mí es importante siempre que estoy hablando del evangelio leer los 4 evangelios, o a veces nada más dice en 3 algo de lo que estamos predicando. Pero a mí me gusta mucho poder estarles dando este tipo de detalles. Me voy a ir hasta el 12. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y les dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decir vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Se da cuenta cómo querían sabotear este hecho? ¿Cómo querían hacer que esto no había sido algo glorioso? Querían decir, hay que darles, les dieron dinero y ellos se lo llevaron. ¿Para qué? Para que el pueblo no se alarmara de lo sobrenatural que había sucedido. ¿Se da cuenta? Cómo el diablo siempre quiere estar quitándole la gloria a Dios. Después dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos ahora al evangelio de Marcos. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio de Marcos, y nos vamos a ir al último capítulo, que es Marcos 16. Y me dice cómo es el tema del Marcos 16. ¿De qué habla en Marcos 16? La resurrección, ¿verdad que sí? Del tema que estamos nosotros. Versículo 1, San Marcos 16 dice la resurrección. Vamos a leerlo.
Vamos a ver cómo van cambiando algunos detalles. ¿Está bien? Dice, cuando pasó el día de reposo, ¿sabe cuál es el día de reposo? El sábado, el Shabbat. Ellos no podían hacer nada, ¿verdad? Ahí en ese día más que adorar al Eterno, Elohim. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ¿qué hicieron? Aquí ya viene otro detalle. Dice que compraron, ¿verdad que sí? Dice que compraron, ¿qué compraron? Especias aromáticas para ir a ungirle. Esto era una práctica que cuando alguien moría, se le ungía con aceites y con especias. El cuerpo se ungía y se vendaba, ¿sí? Y dice que ellas fueron a comprar especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ahora, aquí dice algo importante. Dice, ¿cuándo fueron, hermanos? ¿Y para ustedes cuál es el primer día de la semana? ¿Y para ellos? Domingo. ¿Sí? Dice, y compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque ellas sabían que estaba muy pesada. Pero cuando miraron, ¿qué pasó? Vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué pasó? Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces vemos que es diferente. En el 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ¿sí? Recuerden que nuestra semana empieza lunes, martes, miércoles, jueves. Su semana empieza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, Shabbat. Después dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí hay otro detalle diferente. Y dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun ellos creyeron. Vemos que son información diferente, ¿verdad? Vamos ahora, Lucas, a San Lucas, por favor. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 24. San Lucas 24. Y dice así desde el primer versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias. Aquí no dice que fueron a comprar. Aquí ya las traían, ¿sí? Dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas, ¿cuántos? Ahora es diferente, ¿verdad? Aquí dice en las primeras que se les aparecía un ángel, ¿verdad que sí? En los dos. Y en este estamos viendo que aparecen ¿qué? Dos ángeles, dos varones. Dice, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ¿cuál me quedé? Dice en el 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? A los 11, a los discípulos, dice, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, ¿a quiénes? A los discípulos. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿No se les hace curioso que siendo ellos los discípulos todo el tiempo, ¿verdad? Y de repente van y les dicen resucitó, ellos no lo creen, ¿verdad? ¿Cómo el hombre, cómo el ser humano, vuelvo a decirlo, somos tan inestables a veces, espiritualmente hablando? O también de muchas áreas, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo ellos, a pesar de que estuvieron con Jesús, comían con Jesús, convivían con Jesús, predicaban con Jesús, estaban con Jesús todo el tiempo, a veces, ¿verdad? Nosotros que nos pasa así, de repente nos dicen las cosas que Dios hizo y como que no lo creemos mucho, como que dudamos. Y esa es una de las cosas que a mí el Señor me confrontaba y me decía, ¿te das cuenta qué frágiles pueden ser mis hijos? Que en un momento de debilidad, en un momento de enojo, en un momento de hartazgo, en un momento de furia, en un momento de tristeza, pueden olvidarse de mí. Y mi corazón se conmovía, decía, sí es cierto, Señor. Porque en un segundo nosotros estamos cambiando la gloria de Dios, ¿verdad? Y buscamos la gloria del hombre. Dice aquí después, mas ellos en el 11, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, pero levantándose Pedro, ¿qué hizo? Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, ¿qué pasó? Vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Pedro aquí? Eso es importante, tiene que subrayarlo, porque los lienzos tienen algo que ver. Dice que cuando se levanta Pedro y corre al sepulcro, ¿qué encuentra adentro? Los lienzos. Recuerde que a las personas que morían les ponían lienzos, les ponían aceites, ¿sí? Especies, y dice que vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Voy a leer el 13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, no lo reconocieron. Empezó a caminar con ellos y ellos no se daban cuenta que era Jesús que iba con ellos. Dice después, en el 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Cuántos recibimos esto? Uy, santo Dios. Dice: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo, hermanos? Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Lo mismo que habían hecho antes de que él muriera. Amén. Entonces esto como que, caray, esto solamente lo hace Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cuántos dicen amén? Quiero detenerme aquí tantito. Hoy, o desde la madrugada, es un día, bueno, simbólicamente, de celebración. ¿Y cuántos aquí en verdad están celebrando? ¿O están dormidos todavía? ¿Sí están dormidos?
Como que la lluviecita de repente empieza, como que la sábana no te suelta, la colcha no te suelta, ¿verdad? El edredón dice, no te vayas, ¿verdad? La almohadita dice, no, quédate un ratito más. Apagas el despertador unas 20 veces, otros 5 minutos, ¿verdad? Muchos le pensaron tal vez mucho para venir, pero ¿sabe algo? Jesús no pensó un solo segundo morir por ti en la cruz. No le pensó un solo segundo el morir por ti, por mí, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos tener perdón de pecados, porque ni siquiera éramos del pueblo de Dios, a menos que haya aquí algún judío. Pero tú y yo no teníamos ni entrada ni parte en el reino de los cielos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y por esto es que nosotros podemos tener hoy entrada, porque de tal manera amó Dios al mundo. San Juan 3:16, yo sé que se lo saben de memoria. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero decirle algo. Esto es muy importante que nosotros entendamos y meditemos sobre lo que estamos nosotros aprendiendo hoy o escuchando hoy, porque yo sé que si nos vamos escatológicamente o por los tiempos, usted me puede decir, pues es que no son, ¿verdad? A lo mejor sí, porque estamos entrando o estamos en el mes de Nisan, ¿verdad? Y conforme la escritura, los meses, todo, conforme el calendario hebreo, que no son igual a nuestros meses. Y muchas cosas que pudiera usted decirme, pero estamos de acuerdo que Jesús murió y resucitó. Sí, estamos de acuerdo. Que hubo un Salvador. Y que hay alguien que dio su vida por usted y por mí y llevó muerte de cruz. Dice que se hizo maldito por nosotros. Por eso a mí me impacta mucho aquel canto del pretorio, cuando empiezan a decir, levántate maldito. Yo, ay, ¿por qué dicen eso? Siempre yo pienso así, ¿verdad? A mí me impacta mucho esa canción cuando dicen esa frase, levántate maldito, y enseguida dice, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Él no merecía la muerte en cruz. Él no tenía por qué pasar toda esa crucifixión, ser escupido, lo latigaron, se burlaron de él, le coronaron con espinas, y no eran cualquier espina, ¿sí? Le quitaron sus ropas, lo desnudaron, le echaron a suerte las ropas de él, y todavía le pusieron una inscripción en ese madero diciendo, aquí yace el rey de los judíos, ¿sí? En burla. Ellos se burlaban de él, pero era profético, realmente él es el rey de los judíos. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque pareciera que se estaban burlando, se estaba cumpliendo la palabra profética, lo que tenía que suceder. Por eso aun cuando sus discípulos le decían, no, es que no, Jesús, mira, apártate Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir el propósito por el cual había venido a esta tierra, porque Jesús tenía un propósito. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿tú tienes un propósito aquí en esta tierra? ¿Sí lo tienes? ¿O todavía no has entendido tu propósito? Porque los que estamos en Cristo Jesús tenemos un propósito. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ahora no es que nos olvidemos y no hagamos otra cosa, porque de repente me dicen, ay pastor, es que se me hace como que mucha religiosidad y ya no hacer nada y nada más dedicarnos a eso. A lo mejor todavía no lo entiendes por completo.
porque hay cosas que todavía no comprendemos por completo y tenemos muchos cuestionamientos y de repente decimos, es que esos locos aleluyos. Ayer fuimos a almorzar, llevamos a mamá. Fuimos a un lugar y resulta que fue una cita divina porque nunca andamos saliendo. Como ayer no hubo eventos de adolescentes, de nada, dijimos, oye, está libre hoy, nunca salimos. Y nos fuimos a almorzar, pero resulta que era una cita de Dios. Vimos a dos personas que yo tenía, a una persona tenía 20 años de no ver. 20 años de no ver. Él era amigo mío en los antros, en los bares. Entonces cuando lo veo me dice, ¿qué onda, Karina? Te quise conocer. Le dije, oye, 20 años de no vernos. Oye, ¿qué te has hecho? Y ya él me empieza a contar, ¿verdad? Lo que estaba haciendo. Él está tiene un emprendimiento ahí de café, ahí donde fuimos. Y estaba yo platicando con él, ¿y tú? Y me río. Y le digo, ¿qué crees? Soy pastora. Me dice, yo vi su cara así como que se desencajó todo así. ¿Qué? ¿En serio? Como que esperaba que yo dijera, no es cierto, ¿verdad? Como que esperaba que yo le dijera eso, ¿verdad? Le digo, sí. ¿En serio? Sí, soy pastora. Hace 18 años yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Pero por qué? Porque tuve un encuentro con Jesús, me iba a suicidar. ¿Qué? Pero si tú siempre has sido bien risueña, siempre estás carcajeándote de todo. Le digo, sí, era mi apariencia externa, pero por dentro yo traía muchos conflictos emocionales, conflictos que nadie los podía entender, cosas que nadie podía llenar, y el único que pudo llenar esos vacíos fue Jesús. Y yo vi cómo su cara empezó a ponerme atención, cómo él empezó con curiosidad a hacerme muchas preguntas, ¿verdad? Y luego ya, pues había mucha gente, ¿verdad, pastor? Y mamá, que hasta turno nos dieron, ¿no? Que ya su turno. Resulta que la que daba los boletitos y nos atendiera otra chica que estaba ahí, que tenía años de no ver. ¡Cari! Así me grita enfrente de todos y yo, hola, ¿cuánto tiempo? Dice, no me lo vas a creer. Yo, ¿qué? Dice, anoche estaba soñando contigo. O sea, ¿se dan cuenta? Era una cita divina. Estaba soñando contigo y no dejaba de llorar y no dejaba de llorar. Y yo también, ya, las dos llorando y abrazándonos. Yo le decía, es Dios. Es Dios. Todo Dios lo tiene orquestado, ¿sabe? Todas las cosas que tú y yo hacemos, por eso dice la palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque aunque nosotros queríamos ir de paseo a almorzar, el Señor nos tenía trabajando ahí también. Porque ya no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y que aunque uno quiera correr e irse bien lejos a almorzar, porque no era aquí en la ciudad, era saliendo ahí, ¿cómo para qué? ¿Rumbo a qué? No, la Interregional para allá adentro. Y ahora sí vamos a romper la rutina. ¿Cuál rutina? El Señor así, cállese la boca. Yo dije, hay propósito en esto. Y voy a estar detrás de ellos. Porque por algo el Señor nos llevó hasta allá. Amén. ¿Sabe algo? Jesucristo está vivo. Y vive en ti y en mí. Y aunque tú y yo muchas veces tenemos problemas, porque ¿cuántos aquí tienen problemas? ¿Sí? ¿Cuántos aquí tienen de repente enojos? ¿Cuántos se enojan aquí? No, el de al lado. Del otro lado. Los de adelante. Los de atrás. ¿Sí? Todos aquí nos enojamos, tenemos así el carácter vulnerable.
Todos de repente tenemos deudas, todos de repente tenemos problemas, de repente la cena está llena, bien llena, tanto que las verduras se echan a perder y de repente no hay nada. ¿Sí? Nos ha pasado a los dos extremos. La papa así, cómeme por favor, toda seca. Y vemos que hemos estado en los extremos, pero siempre Dios ha sido bueno. Y ¿sabe algo? Tu vida tiene un propósito, y si tú todavía estás aquí vivo es porque Dios no ha terminado contigo. No ha terminado contigo porque Él te quiere usar. Si Él ya hubiese terminado, ya te hubiera llamado a su presencia, punto. ¿Y sabe algo? ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque muchas veces cuando intenté quitarme la vida, el Señor no lo permitió porque no había terminado conmigo. A los que el Señor ya llamó es porque su labor aquí en la tierra había terminado, ¿sí o no? ¿Cuántos decimos amén? Y ahorita vamos a hablar de esto porque es algo impresionante. Si tú todavía tienes vida, tienes que seguir celebrando que Cristo resucitó. Y por más problemas que traigas, por más cosas que te estén pasando, el Señor ya te hizo más que vencedor. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Si vivimos, es por Él y para Él. Y aunque querramos huir de Él, ahí nos va a encontrar. Nos va a encontrar y nos va a traer así, órale, véngase para acá, porque nos ama. Deja las 99 y va por ti. ¿Sabe algo? Él nos amó primero. Y esto a mí no me deja de impactar, porque yo no quería nada con Él, no me interesaba Jesús, no lo quería en mi vida, no me interesaba a mí nada de Él. Yo aparentemente estaba muy a gusto sin Él. Y yo hoy estoy enamorada de Él, porque nunca conocí tan perfecto amor. Nunca jamás conocí esa magnitud de amor. Un amor tan incondicional, un amor tan perfecto, un amor que no busca lo suyo, que no se envanece, que no es jactancioso, ¿sí? Un amor perfecto, un amor sano, puro, ágape. Ese es el amor que Él te ofreció en la cruz. Y que a pesar de los problemas que tú tengas, Jesús es la solución. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse: en el mundo sufriréis aflicciones, pero confíen, porque yo ya vencí. No es que Jesús nos ofrecía un mundo sin dolor. No es que, si yo ya recibí a Cristo, ahora todo va a ser de maravilla. No, el mundo va a seguir igual, pero ahora tú tienes a alguien que está contigo en medio del proceso. Antes estabas solo, hoy tienes a alguien que está contigo, aun cuando todos se fueron, aun cuando tu padre y tu madre te abandonaron, aun cuando todos se fueron de ti, ahí está Jesús, porque Él es fiel. ¿Sabe algo? Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sí lo sabe? Y que a pesar de todo lo que tú estás viviendo, Él sigue creyendo en ti. Y ese es el mensaje de la cruz. Que a Él no le importó tu pecado ni el mío. A Él no le importó qué tan bizarros eran nuestros pecados ni lo que hicimos. Porque ahora que tú recibiste a Cristo, eres una nueva criatura. El Señor ya se olvidó de tu pecado. Sí lo sabes también. No es como que te lo anda recordando: acuérdate lo que hiciste, acuérdate. No, Él ya no se acuerda. El propósito de hoy es que tú sepas que ahí está tu Salvador, que ahí está tu Señor. Voy a seguir leyendo San Lucas 24. San Lucas 24, 36. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Estamos en San Lucas 24, 36. ¿Sí está ahí? Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por
¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué leía los pensamientos? Jesús lee los pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mirar mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y ¿qué hizo? Comió. Comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Dice, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento, o sea, les dio revelación, dice, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice, ahora vamos a ver la ascensión, porque ¿cuántos saben que Él subió? Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, o sea, estaban postrados, dice, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo volvieron, hermanos? Con gran gozo. Y estaban siempre, ¿dónde? Estaban siempre, ¿dónde? ¿Dónde vamos a estar siempre nosotros? ¿No les han dicho, te la vives en el templo? No sales de ahí, te voy a mandar la cama. Es más, un cambio también. Porque ahí te la vives, porque aquí tenemos paz. Dice, y estaban siempre en el templo, ¿y qué estaban haciendo? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Se da cuenta cuál es la voluntad de nuestro Jesús? Que cuando Él ya ascendió y dijo, mi labor ha terminado aquí en la tierra, voy a dejarles mi Santo Espíritu que estará con ustedes. Va a ser el que les va a revelar, el que les va a redarguir, el que les va a convencer de pecado, el que les va a revelar que soy yo, que les va a revelar que la Biblia es mi palabra, que es verdadera. Pero que cuando Él ya no estuviera, ¿dónde nos quería tener? En el templo. ¿Dónde nos quería tener? Nos cuesta decirlo, ¿verdad? ¿Dónde nos quiere tener? Y no falta que diga, pero el templo soy yo. Y yo en mi casa, desde ahí. Los mandamientos dicen que no dejarás el día de reposo. Y no es algo que debería de ser algo tedioso para ti. Yo creo que todos aquí estamos agradecidos con Jesús, porque Él nos amó primero. Y si estamos aquí en el templo, y que aunque para muchos tal vez somos los locos, aleluyos, ¿sabe algo? Hace ratito estaba tocando ahí la batería,
Y cuando estaba tocando la batería, por un momento me acordé, me vino un flachazo de cuando yo estaba en un escenario cantando en el mundo y tocando algunos instrumentos, y me vinieron así, y yo, haz de cuenta que yo parecía una Gloria Trevi así, pero en güera. Y no me paraban y andaba para allá y para acá y bien alocada, y dije: todo esto que tú me has dado, mi carácter, como soy de fusiva, así, y yo empecé a tocar, Señor, pero ahora es para ti. Y aunque parezca loca ahí gritando, aunque parezca loca ahí, esa que le pasa, lo hago para el Señor y me gozo. Y para muchos pudiésemos estar locos y nos pudieran ver en vivo y decir: ¿qué les pasa? Están bien fanáticos, locos. Ahí andan gritando en el partido, desmayándose, gritando también. ¿Y qué diferencia hay, no? ¿No también parecen locos? Pero les causa emoción un gol. ¿A cuántos les causa emoción un gol? Ay, la verdad, ahora resulta que nadie ve el partido, ¿sí? Ahora resulta que nadie va al fútbol, ¿sí? O cuando va a un concierto, se andan desmayando, ¿sí? Nada más empieza el trán, las guitarras, los tambores, en los conciertos. Es la emoción. Tal vez tu vida allá afuera, muchos no lo van a comprender, que empieces a caminar con Jesús. Muchos no te van a comprender ni te van a entender el por qué vas a la iglesia. Muchos no te van a entender por qué estás cambiando tanto. Muchos no van a entender tu decisión de dejar algunas cosas por seguirlo a Él. Pero no importa. No importa que no te crean, que no te comprendan, que no te entiendan. Mientras tú estés agradecido con el Señor y con ese gozo y viniendo al templo las veces que tú quieras, porque no solamente en esta iglesia, hay muchas iglesias, ¿sí? Pero mientras tú estés viniendo con un corazón agradecido, con eso basta. Amén. Vamos a San Juan. San Juan 20 dice la resurrección. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí nada más dice que ¿quién fue? Como que iban muchas, luego poquito. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. ¿Quién era ese discípulo? Juan, ¿verdad que sí? Dice: y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Unas carreritas están jugando. Y bajándose a mirar, ¿qué pasó ahí? Vio los lienzos puestos allí. ¿Pero qué pasó? No entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. ¿Y qué hizo Pedro? Aunque llegó el otro primero. Dice que entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Y qué? Esto es otra cosa que aquí ya anexan. Aparte de los lienzos, el sudario. ¿Usted sabe qué es el sudario? ¿Alguien sabe aquí o tiene idea más o menos de qué es el sudario?
lo que ponían en la cabeza. Ajá. Un como lienzo también, pero era específicamente nada más para la cabeza. ¿Ok? Tenían los lienzos del cuerpo, ¿sí? Para entender esta parte, porque con esto vamos a terminar. Tenían los lienzos del cuerpo y tenía el sudario. El sudario es el que iba nada más en la cabeza. ¿Ok? Después dice, me quedé en el 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que, hermanos, sino enrollado en un lugar aparte. Tiene que subrayar esta palabra, porque aquí hay una revelación de parte del Señor. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué pasó? Vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Ahí está. Dice, vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero ¿por qué cree que cuando vieron los lienzos y el sudario, ahora sí creyeron? ¿Por qué qué? ¿Él se lo quitó? ¿Ok? ¿Por qué más? Estaba investigando. Miren, cuando él resucita, y en los demás libros decía que nada más estaban los lienzos, pero no hablaban del sudario hasta en Juan. ¿Ok? Vienen los discípulos, ven los lienzos y dicen, se lo llevaron. ¿Verdad que sí? Ahí nada más dejaron los lienzos, pero al Señor se lo llevaron. ¿A dónde se lo llevaron? Nada más en el libro de Juan dice que cuando llega uno corriendo, pero no entra y lo ve los lienzos, y luego llega el otro, entra y ve los lienzos y el sudario, el que estaba en la cabeza, pero lo ve aparte de los lienzos. ¿Y lo ve cómo? ¿Cómo lo ve? Enrollado. No lo ve nada más así, dice que lo ve enrollado y puesto aparte. Según la tradición judía, cuando en la mesa está servida y cuando tienen las servilletas para comer, cuando la gente está comiendo, el amo, ¿sí? Está el amo y están los siervos. Pero cuando el amo está comiendo, cuando él terminó, agarra el trapo o el manto o la servilleta, cuando ya terminó y la deja ahí, la avienta, ya terminó y se va. Entonces los siervos van y empiezan a recoger todo porque el amo ya terminó. Pero cuando el amo está comiendo y tiene que pararse, tiene que hacer algo, pero no ha terminado, agarra la servilleta y la enrolla. Esto quiere decir que va a regresar. Que va a regresar. Ahí está el sudario. Y estaba anunciando que Jesucristo va a regresar. Yo no sé cómo está nuestra vida ahorita, si lo crees o no, si estás como Pedro, si estás como Juan, si crees o no crees, si necesitas más evidencia, si necesitas más cosas. Yo no sé qué más evidencia querramos, la verdad. No sé qué estamos esperando, no sé qué más evidencia. Si lo que ya pasó no te sorprende, has perdido tu capacidad de asombro. No sé qué más queremos en la vida para podernos rendir. No sé hasta dónde queremos llegar
hasta qué magnitud, hasta dónde el ser humano piensa llegar para poder rendirse y reconocer que necesita ayuda. A veces como humanos somos tan soberbios que no reconocemos que aquí todos necesitamos ayuda. Porque aunque tú dijeras, yo no necesito a Cristo, no, pero tal vez necesitas a alguien que te dé un consejo, porque lo que estás haciendo no está muy bien que digamos. Tal vez necesitas a alguien que te diga tus verdades y que te diga lo que estás haciendo mal. Tal vez necesitas a alguien que te diga y que te confronte y que te enfrente y que te diga, no, tú piensas que lo estás haciendo bien, pero realmente no es así. Todos aquí necesitamos a alguien que nos enfrente y nos confronte y nos diga nuestras verdades, sí o no. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree que está bien, entonces usted está mal. Porque todos aquí necesitamos seguir siendo transformados. Porque si no, todos aquí estamos llegando a la soberbia. El creer que no necesitas de nadie. El creer que no necesitas exhortación. El creer que no necesitamos un consejo. El creer que no necesitamos que alguien venga y nos enfrente y nos diga, mira, esto lo hiciste bien, pero esto la verdad no está bien. Y no está mal que nos confronten. ¿Alguien dice amén? ¿Sí o no? ¿A cuánto les gusta que les confronten? Yo creo que a nadie. Pero es bueno. Es bueno. El mundo está así, no por culpa de Jesús. El mundo está así porque no reconoce que necesita un Salvador. ¿Pero a quién le echan la culpa? No, es que Dios, si fuera tan bueno, ya hubiera terminado las guerras. No, ese Dios que dicen, si fuera tan bueno, ya me hubiera respondido lo que yo le estoy pidiendo. No, si ese Dios fuera tan bueno, ¿desde cuándo me hubiera ayudado a pagar eso? No, si ese Dios fuera tan bueno, ¿desde cuándo? ¿Y desde cuándo lo estás buscando tú? ¿O por qué razón lo buscas? ¿Por interés o por agradecimiento? Una de las cosas que yo decía a Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé con vicios? ¿Dónde estabas tú cuando me divorcié? ¿Dónde estabas tú cuando yo empecé con problemas? ¿Dónde estabas tú? Y hoy en día el Señor me dice, siempre estuve ahí, pero tú nunca me quisiste en tu vida. Tú nunca me llamaste. Tú nunca me necesitaste porque te creías autosuficiente. Creías que las podías todas. Y si hay algo malo, si hay consecuencias malas, son tus resultados. No es mi culpa. Yo estoy aquí para amarte, para protegerte y para ofrecerte salvación. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie. Él va a regresar. Está el sudario enrollado. Aleluya. Por eso dice que cuando vio los lienzos y luego volteó al otro lado y dijo, ahí está el sudario enrollado, y dice que en eso creyó. Dice aquí, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Si nosotros venimos a la iglesia como si fuera un ritualismo, estamos entrando en una religión, ¿sí? En una religiosidad. Si venimos a la iglesia creyendo que esto es un show o que es algo que yo tengo que hacer o que tengo que cumplir, no. El venir a la iglesia es un sinónimo de agradecimiento. Y más en estos días es gracias por la cruz, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos primero. Gracias porque aún sin ser merecedores
Tú nos viste con amor y tú nos salvaste. Hay tantos allá afuera que todavía no han sido alcanzados, pero tú estabas en el corazón de Dios. Dios ya te había pensado y desde antes de la fundación del mundo estabas en los planes de Dios. Tú hoy puedes decir: yo hoy ya conozco al Señor y tengo la oportunidad de poco a poco ir siendo transformado, pero hay unos allá afuera que están muriendo sin salvación. ¿Sabe por qué? Porque de verdad se resisten a no querer nada con Dios. Tal vez aquí alguien te trae a la fuerza, pero aún así la palabra no va a regresar vacía, y créeme que un día vas a decir: ¿qué razón tenía? Esto era lo que yo necesitaba. Esto es lo único que a mí me puede traer paz. Una vez orando le dije al Señor: Señor, tú no te olvidas de tus promesas, y sé que cada uno de nosotros y de nuestros hijos, cuando han recibido palabra, el Espíritu Santo se las va a recordar en algún momento de sus vidas. Y cuando estén ahí, cuando ya no puedan más, no va a haber un Dios que diga: te lo dije, por eso estás así. No, va a haber un Dios que diga: aquí estoy, aquí estoy, te estaba esperando. No va a ser un Dios que te dice: eso es lo que te pasa, es tu culpa. No, Él te va a decir: te amo y te estaba esperando. Te amo y te estaba esperando. Amén. Vamos a darle gracias a Jesús.